Hola Alejandra, bienvenida, muchas gracias por venir. Hola Antonieta, muchas gracias a ustedes por la invitación, feliz de estar acá. Ustedes, como Educación 2020, junto a América Solidaria y la UNICEF, realizaron un diagnóstico participativo para evaluar qué es lo que estaba pasando hoy día con las escuelas en la pandemia. Y realizaron también una serie de propuestas. Sí. ¿Cuál de todas las cosas que ustedes observaron dentro de este diagnóstico fueron las que te llamaron más la atención, lo más sorpresivo, o estos como puntos ciegos que a veces se esconden detrás de las grandes estadísticas? Mira, este fue un proceso de diagnóstico que se construyó participativamente en base a distintas líneas de trabajo. Conversamos con estudiantes jóvenes a lo largo del país, en todas las regiones, con apoderados, con profesores, asistentes de la educación, educadoras de párvulos, y tuvimos una mesa multisectorial. Y a través de todas esas líneas fuimos haciendo este diagnóstico que tú dices. Te diría que el punto ciego quizás que nos llamó más la atención o que sentimos que no era tan visible antes en la conversación es el tema de la necesidad de construir confianza. La necesidad de construir confianza, de empatizar entre los distintos actores, de generar espacios de participación, de modo tal que las personas sientan que sus inquietudes y sus preocupaciones al afrontar la pandemia son escuchadas, son acogidas, y la escuela de alguna manera se puede hacer cargo de ellas. No te digo hacerse cargo para resolverlas todas, pero sí al menos para que las entiendan y me las recojan, ¿no? Y probablemente debe haber sido como algo que estaba desde antes de la pandemia, esta falta de confianza, ¿no? Sí. ¿O se ha agudizado? Yo te diría que se ha agudizado, porque, bueno, por algo bien más o menos natural, y quizás todas las personas que nos van a escuchar van a entenderlo también, que es que cuando estamos en situaciones de incertidumbre, como las que genera la pandemia, de alguna manera nuestros niveles de tolerancia a lo incierto, como a esa misma incertidumbre bajan, ¿no? Y estamos más inquietos, más preocupados, la sensación de que no controlamos lo que va a pasar es algo que nos inquieta, bueno, a los seres humanos, la verdad. Sí. Entonces, en ese contexto, sentimos que recogimos de todos los actores la necesidad de ser escuchados y de que sus legítimas inquietudes puedan ser acogidas, aunque sea acogerlas para decir, mira, esto no lo podemos abordar completamente, pero lo vamos a abordar de esta y de esta manera, de alguna manera que sean entendidas, ¿no? Uno de los temas también que ustedes plantean en este documento es la apatía, la falta de motivación de los niños, niñas y adolescentes. Sí. ¿Qué se propone para revertir esa apatía hoy día? Sí. Que todos la vemos probablemente en nuestras casas, con los niños que no se quieren conectar muchas de esas cosas. Sí, esta es una sensación súper dura, bueno, yo diría para todos. Nuevamente estamos en una situación que es difícil para todos, pero para los niños, niñas, jóvenes, hemos visto bastante que tiene un impacto muy fuerte en su desarrollo socioemocional. Y eso se traduce en esta falta de motivación, falta de interés por hacer las cosas. Probablemente también hemos visto, y a muchas personas les va a resonar, se ha visto más irritabilidad de parte de los niños. ¿Y qué se propone? Se propone abordar muy explícitamente el tema del desarrollo socioemocional y en ese sentido reforzar el acompañamiento a los establecimientos educacionales y en el fondo como a nivel como más global, darle más énfasis a todo lo que tiene que ver con el desarrollo socioemocional. En ese sentido, la escuela, claro, la escuela tiene un rol súper importante desde la perspectiva de los aprendizajes, quizás los aprendizajes como más clásicos que hemos conocido, ¿no? Lenguaje, matemáticas, ciencia, claro. Pero en este contexto se enfatiza especialmente la importancia de relevar los aprendizajes del ámbito socioemocional. Ustedes también recogen el tema de cómo ha aumentado la brecha, el tema de las conexiones online también, que para muchos es muy complicado porque no tienen internet o no tienen los computadores, el tema socioemocional, el sedentarismo también, que es grave. ¿Creen ustedes que hay falta también, llevamos 1 año y medio de pandemia, hay una falta del Ministerio de Educación para hacerse cargo a tiempo de estos temas? Mira, nosotros creemos que no tan solo el Ministerio, lamentablemente, sino que el gobierno en general ha tenido una actitud como muy como temerosa o muy resistente a ser más decidido en los apoyos que se le dan a los establecimientos educacionales en los distintos ámbitos. Lo hemos visto quizás hasta más en el debate público, el tema de los apoyos, por ejemplo, en términos de situación socioeconómica para las familias, ¿no? El tema del IFE universal, toda esa conversación que ha habido. Pero desde la perspectiva de las escuelas también ha faltado. De hecho, hace poco... Ha faltado poner en el fondo el foco en la educación como algo prioritario dentro del país. Te diría que dos cosas, dos grandes temas. Por un lado, en términos de recursos económicos, el tema, que la escuela pueda organizarse para poder abordar los desafíos que implica la pandemia en términos de elementos de protección personal, en términos de infraestructura, implica costo, eso tiene un costo, ¿no? Y ha faltado. De hecho, hay un reporte de la OSD que salió hace poco, ahora en el contexto de pandemia,
y la OECD hace un análisis de todos los países del mundo, cuánto se han invertido en los distintos países y a qué se han dedicado los recursos adicionales. Y hay solo 3 países del mundo que no han dedicado recursos adicionales, y Chile es uno de esos 3 países, cosa que claramente te da cuenta de que no ha habido una prioridad en términos de ponerle recursos, y eso a nosotros nos parece preocupante. Las autoridades señalan, y probablemente efectivamente eso es así, que se ha permitido flexibilizar el uso de otros recursos, y sí, eso sin duda puede ser positivo, pero necesitamos más recursos. Y por otro lado, déjame solo para terminar una idea, ¿sí? Y por otro lado, lo otro que ha faltado decisión y priorizar la educación es que en el fondo, no hemos tenido una política en que lo primero que se abra y lo último que se cierra sean las escuelas. Sí. Entonces lo que hemos visto es que se abren las escuelas, pero también se abren, no sé, por los malls, los casinos, los restaurantes, y quisiéramos tener una prioridad más clara en términos de que las escuelas, los liceos, los establecimientos educacionales son lo primero que abren. Se está apostando mucho a la presencialidad, al regreso a las clases presenciales, sí, que hemos visto que es muy importante. Pero ¿qué tipo de escuelas deberíamos volver después de la pandemia? Sí. ¿Cuál es la escuela? ¿La misma que la del 2019? No, no va a ser la misma, sin lugar a duda. Mira, ahí, por un lado, claro, se está apostando mucho ahí, y yo creo que es fundamental que podamos entender que eso hay que complementarlo con otro tipo de apoyos que vamos a tener que tener igual a las clases a distancia, porque por un tiempo indeterminado todavía, probablemente, bueno, todo este año, quizás incluso el próximo, vamos a tener que tener clases que vamos a tener un grupo de estudiantes que no va a poder ir, claro, por razones de salud, o porque surgió un caso en el curso y tuvimos que suspender, o porque, bueno, la variante Delta, bueno, vamos a tener un tiempo complejo. Entonces, mientras se mantenga en la situación sanitaria, vamos a tener que poder hacer clases tanto presenciales como a distancia. Pero además después, cuando volvamos, no vamos a volver a la misma escuela. Sí. Y la gran pregunta es cómo repensamos la educación luego de todo esto que hemos vivido. Muchas gracias, Alejandra, por compartir este diagnóstico de la situación que están pasando hoy día niños, niñas y adolescentes, el tema de la educación. Vamos a seguir de cerca este debate. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación y felices de seguir conversando.